Pasamos a nuestra sección de salud con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Hablamos hoy del acceso desigual a la morfina, este medicamento contra el dolor básico para los cuidados médicos, pero a pesar de ser muy básico, pues no está para todo el mundo. Exactamente, ese es el problema que señala precisamente un informe de la OMS que se publicó la semana pasada, a finales de la semana pasada, y básicamente dice que los países de ingresos más altos consumen mucho más morfina, hasta 63 veces más que los países de ingresos más bajos. Y otro dato para resumir un poco este panorama: el 10% de los países más ricos tienen acceso al 90% del medicamento este que se usa, digamos, de forma muy común, ¿no?, en muchos ámbitos de la medicina. Para comprender mejor qué implicaciones tiene esta noticia y estas desigualdades, nos acompaña desde Ciudad de México la doctora Roxana Trejo, médico epidemióloga, especialista en salud pública y a partir de hoy también una de las nuevas voces de asesores científicos que acompañan a France 24. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Empecemos por lo básico. ¿Cuál es el uso médico de la morfina? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿En qué ocasiones se administra? Hola, ¿cómo están? Buen día. Un saludo a todos ustedes y gracias por la invitación. Bueno, la morfina es parte de los opioides. Es un fármaco que se utiliza de manera importante para mitigar el dolor. Se utiliza también para el tema de disnea, cuando los pacientes tienen dificultad respiratoria, para quitar esa ansiedad que se puede tener. Y también hay un tema muy importante que hoy se está impulsando, que son los paliativos. Los cuidados paliativos, cuando una persona, un paciente tiene una enfermedad terminal, en donde tenemos que dar los cuidados para que tenga una calidad de vida pues lo mejor posible durante su periodo de final de la enfermedad. Entonces, es un fármaco muy importante que, como comentas, Mar, pues hoy se está viendo en jaque, ya tiene varios años, pero después de este comunicado de la OMS, pues todos estamos atentos a que los sistemas de salud estén haciendo acciones. Doctora Roxana, un gusto saludarla y quiero preguntarle cuáles son las consecuencias sobre la salud de no tener el acceso a este medicamento. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Pues el principal problema es que las personas sufren durante este periodo. Si no tenemos este acceso a medicamento, por ejemplo, en México necesitaríamos más o menos unas 200 toneladas y así diferentes países de Latinoamérica. Y al final en mi país llegan más o menos 700 kilogramos nada más. Entonces, la dificultad de poder atender a estos pacientes y que sufren durante su tránsito de la enfermedad, pues es muy importante. Creo que solamente se visualiza con estas personas que están enfermas, pero en realidad todos los que estamos alrededor, que estamos en un sistema de salud, podemos observar la dificultad que tienen para poder los médicos y el sistema de salud dar pues un eficiente tratamiento para ellos. O sea, el sufrimiento es importante y creo que es ahí donde debemos de enfocarnos. El tema de humanización también lo debemos de sumar. Cada vez se impulsa más que el sistema de salud tenemos un sistema humanizado, no solamente se ve la enfermedad, sino lo que siente el paciente. Doctora, yo le quería preguntar sobre estas razones de las desigualdades, ¿no? La OMS hablaba un poco de las faltas de dinero, por supuesto, de las trabas legales, también de las dificultades en las cadenas de distribución de estos medicamentos, pero le quería preguntar si también los países con más ingresos hacen un sobreuso de este tipo de medicamento y más en un contexto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde medicamentos como la morfina, este opioide, también ha sido la puerta de entrada a muchos otros problemas de salud, como los problemas de adicciones, por ejemplo, al fentanilo o a otros medicamentos. Entonces, le quería preguntar eso, si realmente hay un sobreuso, un exceso de consumo de morfina o medicamentos parecidos. Qué buena pregunta me haces, Mar. Yo creo que sí. Sí, más en países de primer mundo, bueno, en Estados Unidos específicamente, en donde se utiliza de una manera, pues no controlada. O sea, el sistema de salud o los médicos deben de indicar este medicamento. Sabemos que en Estados Unidos se necesita una receta, pero se tiene que tener control para estos pacientes. Y creo que hay un punto importante, no solamente la cantidad que consumen, sino lo que ocurre cuando después de que el sistema de salud deja de dar esta receta y puede haber un tema de adicción y entonces empiezan a utilizar otros opioides o otros drogas para poder suplir lo que ya por varios tiempo han utilizado. Y creo que ahí se convierte en un jaque, ¿no? En donde los pacientes deben de estar, los médicos debemos de revisar puntualmente a cada paciente para poder indicar el fármaco correcto a las dosis correctas y el tiempo correcto. Eso es muy importante, porque si no se hace un círculo vicioso de adicción, después se utilizan algunos otros
medicamentos, opioides o no opioides, y que al final esto provoca pues resultados pues catastróficos. La mortalidad que existe en Estados Unidos por la utilización de estos fármacos es alto, o sea, hay que regular la dosis. Se puede exceder en la dosis y hay una mortalidad relacionada a la utilización de estos opioides importante. Y el otro punto que comentabas, Mar, es que los países, no como Estados Unidos, sino los que escaseamos en el producto, en todo el continente y en otros continentes, debemos de tener políticas públicas enfocadas a este tema para poder soportar la necesidad que tenemos de nuestros pacientes. Entonces, creo que hay que regular bien en estos países como Estados Unidos, en donde sí existe un abasto, hay que utilizarlo correctamente para que también podamos dar apoyo a los que no tenemos ese privilegio de contar con este opioide de manera pues, importante, ¿no? O con una cobertura al 100%. Pues doctora, justamente ¿cuáles son esas acciones que se recomiendan para hacer una distribución que sea más igualitaria y más justa del medicamento? Pues un punto importante es que se ponga en el centro de las políticas públicas de cada país. Cada país debe de tenerlo en su sistema de salud como algo importante, algo a prioritario. Y lo que está ocurriendo hoy es que no ha sido homogéneo este tema de política pública para que después se tenga un recurso económico. Cuando uno lo pone en foco en cada país, se genera un recurso económico para poder importarlo o producirlo, que creo que es muy importante también, que estamos muy dependientes de otra producción en otros países, y esto también nos complica. Lo hemos vivido con otras situaciones, pero específicamente para los opioides debemos tener políticas públicas para tener un recurso económico y poder importarlo o producirlo en cada uno de los continentes, y con esa finalidad poder tener este fármaco que es muy importante y después hacer un uso correcto del fármaco para que no ocurra como otros países, que hay pues sobreuso de este fármaco, específicamente morfina. Doctora, pues muchas gracias por por este análisis que nos ofrece hoy. Seguro la vamos a seguir viendo aquí en France 24. Ha sido un gusto, doctora Roxana. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted, Mar, como siempre. Y nos vemos mañana con más noticias. Claro que sí, Ángela. Hasta mañana. Hasta mañana.